Estimulación cerebral profunda. La presente cápsula trata acerca de la técnica de estimulación cerebral profunda para el tratamiento específicamente de la enfermedad de Parkinson y también para otras enfermedades, como vamos a ver a continuación. La enfermedad de Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa en frecuencia y es una enfermedad discapacitante. Es decir, que en forma invariable, las personas que padecen la enfermedad de Parkinson van perdiendo funciones tanto cognitivas como motoras y sensoriales para desencadenar finalmente la postración y la muerte. Afecta al 12% de la población de más de 65 años y este número o este porcentaje va en aumento. Y esto se debe, entre otras causas, al envejecimiento de la población. Su nombre inicial fue la parálisis de sacudidas o shaking palsy. Y el concepto actual involucra no solamente la enfermedad de Parkinson como una enfermedad que afecta el movimiento, sino que también una enfermedad que afecta severamente la función cognitiva y sensorial. Esto significa que previamente, antes del diagnóstico de la enfermedad de Parkinson, la persona comienza a tener una gran cantidad de síntomas no motores, como estreñimiento, dolor, anosmia, ansiedad, entre otros síntomas, trastornos del sueño REM también, y luego la persona consulta cuando empiezan a aparecer los síntomas motores. Es decir, el diagnóstico solamente se hace cuando ya la enfermedad está avanzada. Bien, el correcto estudio de estos síntomas no motores como prodromos, es decir, como síntomas que anticipan o que permiten hacer un pronóstico de la enfermedad de Parkinson, podrían predecir el diagnóstico entre 1 y 5 años, es decir, comenzar un tratamiento precoz. La enfermedad de Parkinson está causada por la muerte de las neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra pars compacta. Esto es de gran importancia porque estas neuronas liberan dopamina desde esta área que está en el mesencéfalo hacia los ganglios de la base, permitiendo la modulación del movimiento a través de las conexiones entre los ganglios basales que finalmente activan o dejan de activar por medio de un control inhibitorio GABAérgico al tálamo. Por lo tanto, la pérdida progresiva de las neuronas dopaminérgicas producen la pérdida de actividad de la vía directa de los ganglios basales con un predominio de la vía indirecta. La enfermedad de Parkinson tiene múltiples síntomas, motores y no motores, como dije anteriormente, pero de ninguna manera es una enfermedad que debe considerarse que se presenta como una enfermedad homogénea. Tiene variabilidad, por lo tanto, el diagnóstico es definitivo, concluyente, cuando presenta todos los criterios posibles para el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson y también porque en la autopsia, al ver los cortes de tejido de la sustancia negra, pars compacta, se evidencia esta pérdida de neuronas dopaminérgicas y también por la presencia de otros trastornos en otras áreas corticales. Bueno, entonces la enfermedad de Parkinson es confirmada cuando tiene los síntomas propios de la enfermedad de Parkinson. ¿Y cuáles son los criterios diagnósticos? Primero, la presencia de los signos motores cardinales, que los vamos a ver a continuación. También la respuesta a la levodopa, que es el medicamento que es precursor de la dopamina. Por lo tanto, ante la pérdida de las células dopaminérgicas de la sustancia negra, el organismo puede sintetizar dopamina a través de la levodopa y compensar rápidamente los síntomas del Parkinson. Cuando una persona tiene un Parkinson en etapas iniciales, la levodopa provoca un cambio drástico y una recuperación funcional impresionante. Y también signos atípicos que los vamos a ver después.
¿Cuáles son los signos motores cardinales? Son 4. El temblor de reposo, la rigidez, la bradicinesia y el inicio asimétrico. Bien. También se presenta inestabilidad postural, aunque no es un signo cardinal, es sumamente frecuente en la enfermedad de Parkinson. La levodopa, como dije, es un medicamento que permite la síntesis de dopamina por parte del organismo y los pacientes responden durante gran parte del transcurso de la enfermedad. Bien, pero esta respuesta se va disminuyendo progresivamente hasta incluso provocar ciertas complicaciones que son propias del uso de la levodopa. Bien, también no solamente se usa como tratamiento, sino como dije anteriormente, como un test. Es decir, si el paciente reacciona positivamente a la administración de levodopa, esto aporta al diagnóstico certero de la enfermedad. Tiene un valor predictivo de entre el 80 y 90%. ¿Cuáles son signos atípicos? Estos pueden ser muchos, pero uno de ellos es la inestabilidad postural precoz. Es decir, que una persona debute con problemas para mantener el equilibrio, con tendencia a las caídas o con freezing de la marcha. Eso no corresponde al Parkinson idiopático, sino más bien corresponde a otras enfermedades que son distintas, es decir, que la fisiopatología es diferente. Estos se denominan parkinsonismos. Bien, otro signo que es atípico y por lo tanto permite dudar de un Parkinson, de la enfermedad de Parkinson del tipo idiopático, son las alucinaciones precoces. Bien. También la demencia no debe presentarse de forma precoz ni parálisis de la mirada. Bien, y por último, la enfermedad de Parkinson puede ser objetivada a través del comportamiento en diferentes dimensiones. Uno es la manifestación de los síntomas motores y la intensidad de los síntomas. Y esto se mide por medio de los estadios de Hoehn y Yahr. De esta manera, entonces, se establecen 5 estadios que van desde el 1, que son los síntomas unilaterales, leves, que no son discapacitantes, que hay temblor en una sola extremidad y que otras personas notan que el paciente tiene cambios en la postura, en la locomoción y en la expresión facial. Estos síntomas o estas mismas dimensiones van empeorando hasta llegar al estadio 4, que son síntomas severos, pero todavía puede caminar una distancia limitada. Tiene rigidez y bradicinesia, es decir, que no la tenía anteriormente porque no comienzan con estos síntomas, y además ya no puede vivir solo. Bien. También las características del temblor. Y finalmente el estadio 5 es la pérdida completa de autonomía, no puede mantenerse de pie ni de caminar y requiere constantes cuidados de enfermería. Y no solamente enfermería, sino que también cuidados respiratorios y seguramente el tratamiento o los cuidados de algunas complicaciones que pueden surgir. Una de ellas, y que es muy frecuente, es cuando el paciente no es tratado adecuadamente, son las úlceras por decúbito. Adicionalmente, una forma de medir el estado del sistema motor es a través de la Unified Parkinson's Disease Rating Scale, que es la UPDRS, que tiene 4 ítems, pero el ítem 3 es el ítem para medir los aspectos motores. Bien, entonces cada vez que se administra un medicamento que va a tener o un tratamiento que va a tener un efecto en el sistema motor, se evalúa el ítem 3 de la UPDRS. Bien, que son los aspectos motores como la expresión facial, el temblor de reposo, temblor de acción, rigidez de las extremidades, rigidez axial y marcha. Bien. Bueno, entonces lo que voy a comentar a continuación es en qué consiste la estimulación cerebral profunda,
cómo se administra y también cómo se evalúa. Bien, entonces la estimulación cerebral profunda debe su nombre a que es una técnica quirúrgica de implante de electrodos. Aquí en la figura de la izquierda ustedes pueden ver un estimulador que está a nivel de la parte superior del pecho del usuario, con cables que llegan a la parte superior del cráneo. Y luego, a partir de estos cables, nacen estos electrodos, que son varillas que se insertan hasta la profundidad del cerebro y entregan una corriente con cierta frecuencia y cierta amplitud. Y esta corriente, que puede estar dirigida hacia diferentes estructuras profundas, tiene la función de modular la actividad de estas estructuras. Los target o los sitios que son estimulados con mayor frecuencia son el globo pálido interno y también el núcleo subtalámico. Ambas estructuras forman parte de la vía indirecta. Por lo tanto, la estimulación con frecuencias variables, pero que están alrededor de los 80 Hz, lo que hacen es disminuir la actividad de estos núcleos que son inhibitorios o que propician la inhibición del tálamo y por lo tanto permiten la liberación de la actividad del tálamo y la corteza. Por lo tanto, facilitan el movimiento, y no solo el movimiento, sino que también otras funciones que dependen de este circuito córtico estriatal. Ahora, no todos los pacientes son candidatos al uso de estimulación cerebral profunda. Sí, tiene una gran utilidad en pacientes que, primero que todo, responden a la levodopa. Si no responden a la levodopa, la estimulación cerebral profunda no va a tener ninguna utilidad. Y hay que tener en cuenta que no es una intervención que se pueda hacer de prueba para ver si es que resulta o no resulta, sino que más bien se le ofrece solo a los pacientes que son verdaderos candidatos y que sus características permiten anticipar un resultado positivo. Bien, el dispositivo tiene un valor de cerca de los 30 millones de pesos. Y todas las complicaciones posibles de una cirugía hacen que se seleccionen los pacientes con mucho cuidado. Ahora, este es un dispositivo que queda encendido día y noche y que facilita las actividades del paciente, pero otras proyecciones futuras para este tipo de actividad son basadas en la actividad del cerebro, es decir, que no se establezca un ritmo determinado en forma previa, sino que más bien basado en la actividad que se va registrando, se modifican los pulsos. Eso lo vamos a ver en la diapo que viene a continuación. Aquí lo que muestra es cómo funcionaría un sistema primero en forma abierta, de loop abierto. Aquí el sistema entrega estimulación rítmica al STN, que en este caso es el núcleo subtalámico, y se establece un ritmo de estimulación fijo. Pero si se cierra este loop, es decir, hay este mismo electrodo, no es solamente un electrodo de registro, de estimulación, sino que también tiene electrodos de registro, se genera un input que va al controlador y registra oscilaciones beta que están asociadas a las limitaciones o a las alteraciones del movimiento. Estas oscilaciones beta están siempre presentes, pero aumentan en amplitud en condiciones patológicas. Entonces el sistema lo que haría es detectar estas oscilaciones y modificar el output de tal manera que cancele o hace una estimulación que disminuya las oscilaciones beta. De esta manera se permanecen suprimidas hasta que puedan aparecer en otras condiciones y por lo tanto se va cambiando luego a otras frecuencias que permitan mantener suprimidas o por lo menos atenuadas las oscilaciones. Finalmente, lo que muestra esta diapositiva son diferentes enfermedades en las que se han visto buenos resultados como la estimulación cerebral profunda y actualmente están en estudio. Arriba, la primera que vemos es la enfermedad de Parkinson, pero también
se ha visto que el circuito estimulado con estimulación cerebral profunda, como el sistema límbico, en casos de depresión mayor, muestran resultados que son positivos. También en el desorden obsesivo compulsivo, o el TOC, como le llamamos aquí en Chile, ¿sí? Enfermedad de Alzheimer y otros trastornos que no aparecen aquí, por ejemplo, enfermedad, aquí está, abajo, el dolor crónico, ¿sí? El dolor crónico, estimulando estructuras profundas en el tronco del encéfalo, como por ejemplo la sustancia gris periaqueductal, permite controlar cuadros de dolor severo intratable de otras maneras. Bien, de esta manera entonces tenemos que la estimulación cerebral profunda, dependiendo de la correcta indicación médica, eh, representa una esperanza para aquellas personas con enfermedad de Parkinson y otras enfermedades muy severas del sistema nervioso.